Buenas noches a todos, bienvenidos, sean muy bienvenidos y pues nos da gusto que también quienes nos acompañan por internet nos estén teniendo la paciencia de esperar porque los días jueves de momento no estamos pudiendo transmitir debido a las actividades que estamos realizando y bueno, en base a eso pues también muy contentos y el día de hoy pues vamos a continuar con lo que es la preparación a la iniciación, una segunda parte que es bien importante que tengamos más o menos cada vez más clara a nivel de la gnosis, porque bueno, lo que nos dice el maestro Samael es que estamos en este camino o en esta vida en cierta manera buscando lo que sería esa iniciación. Y ya hemos mencionado en algunas pláticas que iniciación significa iniciar un camino. Y también hemos mencionado que de alguna manera cuando un ser humano siente la necesidad de encontrar cuál es el misterio de su vida, cuando un ser humano siente la necesidad de buscar cuál es el misterio también de la propia muerte, de dónde venimos, hacia dónde vamos, etcétera. ¿Y cuál es su misión? Pues busca recorrer ese camino que se conoce como la iniciación. Si esa iniciación finalmente en épocas antiguas se realizó a nivel de grandes escuelas iniciáticas precisamente, si hubo sobre la faz de la tierra grandes maestros, grandes seres que pudieron guiar a la humanidad sobre ese sentido, pues hoy podemos decir que esas grandes escuelas están cerradas o que pertenecen a los mundos internos nada más, y que le tocó al maestro Samael Aun Weor ahora darnos la oportunidad de recordarnos ese camino de iniciación y también definirnos que ese camino es nuestra vida misma. En esta época la iniciación es tu vida misma, tu vida diaria. Es como decir, ahora tú tienes que hacer la escuela en tu casa. Es como decir, antes pues tú tenías la oportunidad de ir a la universidad, pero resulta que las universidades están cerradas, vamos a decir, y entonces tú quieres ser, no sé, un gran abogado y tú vas a tener que hacerlo en tu propia casa. Ser autodidacta, hacer de tu vida tu propia enseñanza. Y eso es lo que el maestro Samael decía, que la iniciación es la vida misma. La vida misma, la vida diaria, depende el enfoque que tú le quieras dar. Si lo quieres hacer para esa búsqueda del despertar de la conciencia, o si lo quieres hacer como cualquier persona, como dice el maestro, como Vicente y toda la gente, como Raimundo y todo el mundo, ¿no? Que siempre hace gracia como lo dice, pero es real. Si tú quieres vivir una vida víctima de las circunstancias, si tú quieres vivir una vida que la corriente te lleva y te trae, te arrastra y ruge, como se dice, el huracán de la vida, de la ley sobre tu vida misma, y no te da problema eso, bueno, pues tendrás momentos de mucho placer, momentos de mucho dolor, inconscientemente nacer, inconscientemente vivir, inconscientemente morir y renacer en este valle, diría el maestro, de lágrimas, sin tener conciencia y sin poder romper tus propias ataduras, tus propias cadenas, sin poder tener la oportunidad de llevar una vida pues diferente, ¿no? Creo que cuando buscamos esta enseñanza de alguna manera lo que estamos diciendo es que anhelamos que la vida ya no sea para nosotros un victimario, ¿no? Que nosotros ya no seamos víctimas de las circunstancias de la vida, que cuando buscamos esta enseñanza lo que estamos pidiendo de alguna manera, sea que lo tengamos claro o no, es que nuestra vida cambie, que podamos encontrar esa felicidad en paz, que podamos encontrar nuestro misterio de la vida, que podamos llegar al hecho de la muerte y decir, por lo menos cumplí, me esforcé hasta el máximo, pero me supe esforzar, porque muchas veces nos esforzamos tanto y cuando terminamos de hacer ese esfuerzo decimos, ¿y para qué sirvió, no? ¿Y para qué sirvió haber creado, pues no sé, un gran negocio y haberme hecho tan millonario? Que no es el caso de seguramente ninguno, ¿verdad? Pero vamos a poner ejemplos así para entenderlo, que dices, bueno, ¿y de qué sirvió trabajar toda mi vida, trabajar y no haber podido descubrir las mínimas cosas
esas que valen la pena en la vida y que a lo mejor, aunque están tan cerca de nosotros, no las sabemos aprovechar. Entonces, bueno, esta como pequeña introducción para decirles que la iniciación no se debe de codiciar, se debe de buscar en el alma, que eso que llamamos iniciación pues no es para conquistar grados y poderes, es para crear una vida en plenitud de conciencia. Y por eso dice el maestro Samael que la iniciación es muy rigurosa y que como finalmente la iniciación es la vida misma, lo que busca es despertar la conciencia. Despertar conciencia es lo que busca. Pero aquí pues vamos a intentar hacer una reflexión un poco más profunda. ¿Qué significaría ese despertar conciencia? No es solamente conocer la enseñanza. Quiero que aquí reflexionemos, y esta conferencia está basada en el libro de Misterios Mayores. Ustedes se pueden leer todos los primeros capítulos. Hemos tratado de resumirlo y hemos encontrado puntos muy específicos que nos ayudan a reflexionar. Y dice el maestro Samael que es despertar conciencia, porque muchas veces cuando entramos a estos estudios o a cualquier estudio filosófico, creemos que porque ya lo conocemos aquí en la cabeza, ya lo sabemos, o ya tenemos conciencia, o creemos que ya nos estamos autoobservando y ya tenemos conciencia. Pero vean ustedes el ejemplo que nos pone el maestro y es tan real. Él dice, saber que 2 más 2 son 4. ¿Quién sabe cuánto es 2 más 2? Pero tener conciencia de por qué 2 más 2 es 4, ahí sí que quién sabe quién lo inventó, ¿verdad? ¿Quién inventó esto, no? ¿De dónde surge eso? O pongamos otro ejemplo. Saber, dice, el huevo y la gallina, dicen aquí que fue primero el huevo o la gallina, no hay respuesta, ¿no? Dice el maestro Samael, que tú sepas que eres alcohólico, él usa la palabra borracho, que tú sepas que eres alcohólico no quiere decir que tengas conciencia de que eres alcohólico, ¿sí? Alguien que es alcohólico puede saber que es alcohólico, porque dice, me gusta el alcohol y yo lo tomo cuantas veces yo quiera y esto no me trae un problema. A mí me gusta y punto. Puede hasta reconocerlo, pero eso no significa que tenga conciencia de lo que es ser alcohólico. Si alguien tuviera conciencia o despertara conciencia sobre lo que es ser alcohólico, jamás, dice el maestro, preferiría amarrarse una soga al cuello y tirarse por el puente al río, ¿no? O sea, casi que preferiría, peor sería ser alcohólico que quitarse la vida, casi dice el maestro, en el sentido de que si tú tuvieras conciencia de lo que es el alcoholismo, jamás cometerías el suicidio de ser alcohólico. Y de la misma manera, cuando nosotros comenzamos estos estudios, empezamos a descubrir al ego, pero si nos quedamos en el descubrir, sabemos las cosas. Alguien me dice por ahí, estoy meditando en algo. No, es que no estás meditando, no tienes conciencia de las cosas, porque una cosa es saber, Marisa, que es iracunda, y otra cosa es tener conciencia del daño que produce eso. Entonces, uno necesita pedir y pedir esa ayuda interna, ese despertar de la conciencia es muy riguroso. Es por lo tanto ese camino de la iniciación, dice él, es muy riguroso. Y dice el maestro Samael que despertar conciencia es una función de Dios dentro de ti. Ya, ahí empezamos a entender que aunque yo conozca mucho de la misma gnosis, no significa que haga yo la gnosis. Que aunque yo conozca la iniciación, no he creado la iniciación en mí. Que aunque yo conozca cuáles son las pruebas del agua, de la tierra, del fuego, y que a lo mejor pueda yo retenerme un poco algún día para no ser iracundo, no significa que ya creé en mi interior la serenidad que me pueda sostener en los momentos de ira, de violencia, etcétera, ¿no? Entonces dice el maestro Samael, tener conciencia de las cosas es una cosa, despertar conciencia es una cosa, conocer las cosas es otra cosa, pero tener conciencia, eso es una función de Dios, dice el maestro Samael.
Y en esa función de Dios interviene siempre ese trabajo interno y la transmutación de las energías. Es que no queda de otro. Así lo dice el maestro en el libro de Misterios Mayores. Aquí, para la iniciación es cuestión de conciencia, que es una función de Dios en ti, y sexo, que es transmutación y alquimia. No hay más. Así que para recorrer este camino, pues vamos a necesitar ese trabajo maravilloso que vamos a ir comprendiendo. Dice el maestro Samael que tener conciencia también significa, por ejemplo, que en la vida existe un gran abismo y una montaña. Si tú quieres salir del abismo, tienes que escalar la montaña para salir del abismo. Dice el maestro que en cierta manera de esa forma podríamos un poco ejemplificar en qué momento estamos y cómo vamos a despertar conciencia, con el esfuerzo de escalar esa montaña. Y dice, para escalar esa montaña hay dos maneras. ¿Ustedes podrían decirme cómo podríamos subir esa montaña? Una, así, ¿no? Subiendo como por una línea, y si la montaña se pone como muy difícil de escalar, pues habrá que agarrarse de los dedos, como los alpinistas, ¿no? Ese es el camino que dice el Cristo, angosto, estrecho, lleno de espinas. Es directo, va a la iniciación, al trabajo de la vida, bajo un esfuerzo de iniciación. El otro es hacer un caminito como de espiral y ir subiendo, ¿no? ¿Sí? Es así, irle dando la vuelta a la montaña hasta que subas. El peligro de eso es que unas veces subes y otras veces bajas, y en ese camino nos encontramos en una espiral, en donde unas veces nos va bien y otras veces nos distraemos y ya nos volvimos a ir hasta abajo, porque la vida, como es recurrencia y es repetitiva, en cada punto de la vuelta o te encuentras en una escala superior, que son las notas musicales que ya hemos explicado con la ley de las octavas, o te encuentras en el mismo punto pero más abajo. Y eso es importante, queridos amigos, porque la edad, simple y sencillamente física, nos va haciendo que subamos cuando somos jóvenes y vamos escalando en la vida, pues la vida misma que estamos llevando, creando, formándonos, desarrollándonos, trabajando, incluso casándonos, teniendo hijos, ¿no? Pero le llega un momento en que la propia edad físicamente va a hacer que el cuerpo empiece a ir atrás, porque ya no tienes la misma fuerza, ya no tienes la misma energía. Bueno, pues uno lo va viviendo, ¿no? Uno se va dando cuenta que así es, que no es lo mismo que antes aguantabas 3 noches sin dormir y ahora la primera noche ya despiertas como una araña fumigada, como decimos acá en broma, ¿no? Entonces, si físicamente eso es así, imagínense ustedes lo que es la conciencia. Si no hacemos un esfuerzo continuo por avanzar, pues de repente nos dormimos, la mente nos engaña y estamos o en una espiral más alta o en una espiral más baja. Permitimos que la ira continúe, pues vamos a tener pleitos cada vez peores. Es que es una lógica, un sentido común. Bien, la vida entonces sería, a través de la iniciación, escalar esa montaña tomando la decisión de escalarla por la vía recta, vamos a decir, o directa. Entonces nos dice el maestro Samael que para poder llegar a la iniciación existen dos partes en la iniciación, una que llamamos de misterios menores y una que llamamos de misterios mayores. La iniciación de misterios menores, el maestro, hasta donde sé y hemos investigado, no la dejó estipulada como punto por punto. Nos la enseña de 1000 maneras. Nos enseña que hay que pasar las 4 pruebas de la esfinge, de lo cual ya se ha hablado. Nos enseña que hay que pasar el guardián del umbral. Y en el libro de Misterios Mayores nos da pautas un poquito muy humanas o un muchito muy humanas y que sirven muchísimo de veras de reflexión. Y nos dice, por ejemplo, entre esas pautas, que para caminar por los misterios menores, que es requisito indispensable, si algún día queremos entrar a la iniciación de misterios mayores, el requisito sería urgentemente inaplazable, no se puede brincar ese requisito, es pasar por la iniciación de misterios menores.
Y en el libro de Misterios Mayores dice el maestro Samael que una de las cosas previas a la iniciación de misterios mayores, de lo cual deducimos cuáles son los misterios menores, a ver si me doy a entender, no los especifica, pero tú lo deduces cuando estás leyendo el libro. ¿Cuáles son esos puntos? Primeramente, dice el maestro Samael, trabajar con todo lo que representan los defectos psicológicos relacionados principalmente a cualquier agrupación de personas. Si nosotros nos agrupamos o pertenecemos a una institución, sea religiosa, filosófica, etcétera, vamos a darnos cuenta, y sobre todo en estos momentos por los que atraviesa la humanidad, que hay un determinado número siempre de características que son las que destruyen cualquier buena intención. Defectos psicológicos que tenemos que trascender si es que anhelamos pasar la iniciación de misterios menores, no importa en la agrupación en la que nosotros pertenezcamos. De hecho, incluso va a ser como la prueba, ¿verdad? Serían defectos que destruyen una agrupación, díganme ustedes. Envidia. La envidia. Por envidia, donde alguien empieza a medio sobresalir, el otro ya empieza a atacar, ¿verdad? La envidia nos lleva, por ejemplo, a la crítica. La crítica destruye totalmente, ¿no? Una persona que critica al otro sintiéndose superior, ya por ahí vamos muy mal. Nosotros tratamos siempre de cuidar ese punto cuando estamos trabajando en grupo, porque decimos, nadie somos perfectos. Obviamente hay cosas que no se pueden tolerar, pero criticar por detrás, a las espaldas, no es de hermanos, no es de fraternidad. Las cosas se hablan de frente, siempre de frente, ¿sí? Pero por detrás, mover tus influencias, ¿verdad? Por detrás, no solamente es la envidia y la crítica a través verbal, no solamente es mostrada. Vean ustedes que una persona que tiene una faceta así, ve que alguien, no sé, es muy capaz en algo, pues puede ser que haga lo contrario, ¿no? Diga, pues como yo no puedo alcanzar a esa persona, lo que voy a hacer es ganar la atención haciendo un poco de lástima, haciendo un poco tal, y no lo digo, pero termino haciendo que los demás critiquen. No sé si me doy a entender, ¿sí? Entonces eso es una cosa que llevamos dentro y que destruye cualquier grupo de trabajo lo destruye. Porque es como una manera de decir, si yo no puedo lograr lo que tú, yo lo voy a lograr. Yo voy a robar la atención de los demás a través de una lástima. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo nada más, ¿no? Todo esto destruye un grupo de verdad, porque finalmente se lleva toda una atención hacia, y se pierde el objetivo del grupo, ¿no? O lo podemos hacer al revés. Yo soy mejor que tú, yo demuestro que tengo más capacidades y yo me llevo al grupo, incluso, ¿no? La atención del grupo, y finalmente, pues aquella persona queda en segundo término o queda relegada si es que tenía una misión que hacer, y el otro dice, yo aquí soy el mejor, yo aquí soy el tal. Por eso la envidia es una de las primeras cuestiones que vienen ocultas, y por eso decimos, uno está ahí duro y dale con un defecto y no se da cuenta que los demás nos están dando la vuelta, ¿no? O sea, es así esto. Obviamente, pues después de la envidia, ¿qué habría? ¿Qué destruye una agrupación? Díganme ustedes. Sí. La codicia. La codicia, definitivamente. No es decir, para que aquí no haya peligro, no vamos a manejar dinero. Si hasta el propio Jesucristo dicen que Judas era el que llevaba las finanzas del grupo, y yo me pregunto qué finanzas llevaría, si en esa época pues era un pan que te daban, era una caridad que te daban. Aún así, eso se tiene que dividir sanamente entre todos, ¿no? Aún así eso se tiene que administrar para decir, vamos a tener que llegar desde Galilea hasta, no sé, otro pueblo de por ahí donde iban en su peregrinar, porque se dice que Judas llevaba la administración del grupo, la economía del grupo, y por eso Judas en cierta manera es el que vende por 30 monedas de plata, ¿verdad? La codicia es parte de no saber manejar la ley del dinero, y esto es
una prueba para todos nosotros, porque cuando decimos, híjole, ya la cosa es que aquí están robando dinero, oye, pues si están robando dinero, pues ¿qué estás haciendo allí, no? Pero también está la otra cara. Ah, me están robando dinero porque me piden ayuda, por ejemplo. Sí, pero te estoy pidiendo ayuda, pero no te estoy... Por ejemplo, nosotros decimos, pues el que quiera ayudar al canal, porque aquí hay gastos, o sea, aquí hay gastos, quienes están cerca de nosotros saben lo que hay aquí invertido, más lo que se paga mensualmente para que puedan tener una transmisión en un canal que no les metan anuncios. Eso solamente lo están haciendo empresas grandes, muy pudientes, y nosotros aquí, pues, o sea, tratamos de dar con todo, pues, lo que tenemos, pues, ahora sí que al no tener hijos siempre decimos, pues, nos permite poder darle a la Gnosis el 90% de nuestra economía y quedarnos con el diezmo para nosotros, ¿verdad? Pero alguien puede decir, no, ahí me quieren vender la Gnosis, ¿no? Bueno, ya es un sentido común también, ¿no? Nadie te obliga. Y alguien hasta puede criticar al canal y sin embargo tiene los videos gratuitos, tiene la enseñanza gratuita y el que quiere y puede ayuda, ¿verdad? Y hasta que nosotros podamos, mantendremos el canal también. Entonces, la cosa va así, ¿no? ¿Se necesita la materia? Definitivamente. Cuando hacemos de la enseñanza que sea un negocio, ahí la cosa ya entran los pistolazos, ya entra todo tipo de otros aspectos para proteger porque alguien ya hizo negocio por ahí. Pero si tú libremente dices quieres venir y tú libremente te quieres ir y yo no te voy a acusar de que es un karma duro, ni te voy a acusar de que tal y ni te voy a meter miedo para que no te vayas. Tú eres libre de tomar la enseñanza y tú eres libre de decir quiero seguir trabajando o sabes qué, lo veo por internet o lo que quieras, ¿sí? Pero hay un punto siempre de conciencia, ¿no? ¿Qué otra cosa destruye una agrupación? Y la más fuerte que hay. El orgullo. El orgullo va muy asociado con la envidia, todo esto, pero definitivamente el orgullo. ¿Pero qué más? Un punto más específico que siempre termina destruyendo cualquier sociedad y está encaminado, decíamos, a ese despertar de la conciencia. Es parte del requisito del despertar de la conciencia, lo acabamos de decir. Si parte del requisito es la transmutación, ¿cuál será el ego que siempre viene a perjudicar? La lujuria. La lujuria, hermanos, amigos, compañeros. La lujuria, donde se mete en un grupo y donde eso tumba todo un grupo. Primero por vibración, segundo pues porque termina, si se da puerta abierta, díganme ustedes los grandes pueblos, las grandes naciones, ¿dónde caen? Primero caen por la lujuria. Es parte integral del no poder hacer el trabajo de la iniciación. Entonces, pues si ya tenemos la lujuria a través de adulterios y de que fulanito se mete con sutanito y de que ya en una organización todas las damas que se van a casar, se ha oído casos extremos en los que el dirigente se lleva a las futuras novias, ¿verdad? O sea, a su lecho. Entonces, o sea, la cuestión va grave porque pederastía, homosexualismo, etcétera, etcétera, ya va, pues la cosa ya se perdió la oportunidad en ese grupo, a menos que alguien tenga la suficiente fuerza de voluntad para decir, bueno, aquí esto ya no tiene sentido, ¿verdad? Y pues vámonos a hacer nuestro trabajo, no importa si lo hacemos solos, no importa tal, y quitarse la dependencia de todos los grupos. Dice de hecho el maestro Samael que hay que salir de todas las escuelitas filosóficas, hay que tener el valor de salir de todo lo que son agrupaciones de este tipo, pero hay que pasar las pruebas también, ¿verdad? Hay que pasar las pruebas también. Y en cierta manera, bueno, pues estos son defectos que forman parte del trascender nuestros misterios menores, o sea, el pasar, el estar entre el fuego y no quemarse. Triste sería ser nosotros la causa de que un grupo se desvanezca, eso sí sería doblemente difícil, ¿no? Pero si uno está tratando de trabajar y hacer su trabajo interno,
y esto no se frena, porque todos tenemos errores, pero si no se frena y esto ya al rato se vuelve un burdel y al rato se vuelve un negocio y al rato se vuelve, y todo el mundo muy filosóficamente, pues ya de gnosis no tendría nada. Queridos amigos, necesitamos siempre cuidar eso, en grupos gnósticos y en grupos exteriores, sean de Reiki, de lo que sea, yoga, lo que sea, donde ya está muy mezclado eso, la verdad que estamos haciendo ahí, queridos amigos. A veces hasta en grupos sociales, ¿qué estamos haciendo ahí? Bien, dice también el maestro Samael, se necesita urgentemente que el aspirante a la iniciación aprenda a salir en astral. Queridos amigos, la ayuda la vamos a recibir en los mundos internos. Urge aprender a hacer nuestras prácticas. No digo que nos desesperemos porque no podamos salir conscientemente, diariamente y a voluntad, porque eso se logra cuando se crea el cuerpo astral solar, ¿sí? Pero que diariamente nosotros hagamos nuestras prácticas, que anotemos nuestros sueños, que empecemos a conocer el mundo de los sueños. Dice el maestro que aquel que quiere hacer el camino de la iniciación necesita conocer los 22 arcanos menores del tarot, o los 22 arcanos básicos del tarot, porque es en ese lenguaje de números que nos van a ir dando los mensajes, es en ese lenguaje de números que vamos a ir recibiendo ayudas también. Entonces necesitamos salir en cuerpo astral, necesitamos también, dice el maestro Samael, en esto aprender a hacer o a entrar a los negocios internos. Cada uno de nosotros, aspirante a la iniciación o aspirante al desarrollo del trabajo interno, necesitamos incluso lograr en el astral hablar con ese Anubis y sus 42 jueces, es decir, necesitamos presentarnos ante los maestros de la ley y hacer cuentas con ellos, queridos amigos. Cada uno de nosotros lo tenemos que hacer. Nosotros a veces lo insistimos mucho a los compañeros que ya están trabajando un poquito, pues, en combinar, o sea, que nos vemos, que son profesores y les decimos, ustedes siempre tienen que reflexionar cuál es mi aportación interna, es decir, ustedes tienen que saber cómo están sus negocios internos, ¿verdad? Cada uno tiene que saber cuáles son sus negocios. Es que si yo debo mucho, pues yo tengo que ponerme hasta abajo a trabajar humildemente porque debo mucho. Si yo tengo una buena moneda, tengo que invertirla, tengo que poner esa moneda a trabajar para que yo pueda, como dice la Biblia, devolver 3 talentos por 1 que me dieron, ¿sí? Es decir, necesitamos saber qué debemos, cómo están nuestras cuentas, dice el maestro Samael, pedir créditos a la ley inclusive, pedir créditos, eso significa, Señor, Padre mío, te pido que seas tú quien pida estos créditos a la ley, porque anhelo este trabajo y quiero que ayúdame a solucionar mi vida, por ejemplo, matrimonial, si es que quiero transmutar mis energías, ¿no? Ayúdame ayúdame con lo que cada uno necesita, pero necesitamos, saber manejar nuestras cuentas. Dice el maestro Samael, si en el astral nos dicen, tú debes 500 pesos, y hasta que pagues tus 500 pesos vas a poder tener tus vestidos, porque lo que tú quieres en tu sueño es comprar un vestido, vamos a decir, un vestido blanco muy bonito a lo mejor, ¿qué te estará diciendo? Pues que hasta que tú pagues lo que debes, te van a poder permitir fabricar tus cuerpos, ¿no? Tus vestidos internos, tus túnicas internas, tus vestiduras internas, que son tus 4 cuerpos como mínimo para comenzar el trabajo. Y así nosotros tenemos que aprender a manejar la ley, a conocer la ley en el astral, aprender también a encontrar cómo están mis cuentas. Y no solo en el astral, lo tengo que confirmar en mi vida diaria, porque hay quienes tienen sueños maravillosos donde les dicen, tú eres, no sé, un gran ser. Pero pues físicamente y humanamente, francamente, ni siquiera encuentro trabajo, ¿no? Sí, a lo mejor es una prueba, pero yo tengo que pasar la prueba. No es vivir así y empezar a robar al prójimo, porque yo soy muy humilde, ¿no? Sino tengo que saber cómo están mis leyes, mis finanzas internas, mis negocios internos. Dice el maestro Samael que se logra tener una ayuda de la ley
a través de tremendos remordimientos, tremendos arrepentimientos y bajo juramentos solemnes a la ley. Ahora, si uno jura y luego no cumple, pues la cosa viene peor. Si uno dice y luego no hace, la cosa viene peor. Entonces, la iniciación, para empezar el trabajo, nosotros necesitamos arreglar cuentas con la ley. Y si tenemos muchas deudas, se dice supremo sufrimiento, arrepentimiento, remordimiento, ya dijimos, y supremo juramento ante la ley de que vamos a cumplir con esa ayuda que nos están dando, con ese crédito que nos están dando. Y así, a veces nosotros decimos, no, así ya me dio miedo, ¿verdad? No, a mí me gusta que me desarrolles la clarividencia, me gustaría mucho tener la clarividencia, la clariaudiencia, yo quisiera ser un gran maestro, yo quisiera salir en astral consciente, yo sí quiero fabricar mis cuerpos de oro, sí quiero hacer este trabajo, pero ya cuando decimos, a ver, pero ya empezaste revisando esto, ya hiciste tu juramento solemne internamente ante la ley, ya te has arrepentido de tus errores en la vida, ya has pasado por esto. No, eso sí me da mucho miedo, dice alguien, no me da mucho miedo comprometerme con nada, porque así somos, porque una cosa es lo bonito que se dice afuera, una cosa es conocer el camino de la iniciación y otra cosa es tener conciencia de lo que es el camino de la iniciación. No sé si me da a entender con esto y si hasta aquí hay alguna pregunta. Obviamente, para entrar a los misterios mayores, pasar por nuestras pruebas de misterios menores, nos dice el maestro Samael, hay que transmutar las energías. Obviamente no despierta Kundalini, no entramos a los misterios mayores si no hay transmutación. Meditación, transmutación es nuestro trabajo diario. Es lo que practicamos y enseñamos desde cámara A. Pero a veces llegamos a segunda cámara, a veces llegamos a profesores y a veces hasta hacemos una vida creyendo que ya pasamos la cámara A cuando ni siquiera hemos practicado la cámara A, que significa esto que estamos hablando. Pasar nuestras pruebas morales ante la tentación de la codicia, ante la tentación de la lujuria. ¿Ustedes creen que no nos van a llegar a nosotros esas pruebas? Si son las pruebas por las que tenemos que pasar. Nos tiene que llegar la tentación de la lujuria, la de la codicia, la de la envidia, nos tienen que llegar todas esas tentaciones. Y si nosotros no sabemos hacer el trabajo, y si encima no salimos en astral o no recordamos los sueños, y si encima no sabemos qué debemos y qué no debemos, qué monedas tenemos o cuánto deuda tenemos, pues podemos hablar de la iniciación muy bonito, pero por dentro todavía estamos pues empezando este camino. Y sí hay que reflexionarlo, queridos amigos, porque este es un camino que dice el maestro Samael, la senda de la perfección es terror de amor y ley. Terror de amor y ley, frases que estamos anotando muy específicas, porque la senda para lograr la perfección es terror de amor y ley, ¿no? Pero uno cree que, no, a mí me gustan las escuelas bonitas, donde me quieren mucho, me dan la palmadita, ¿quieres ayudar o quieres hacer esto? Sí, dime cómo y todo. Creemos que todo es así, ¿no? Como, ay, qué bonito, qué lindo, cómo nos queremos y ya, ¿no? Hay muchas escuelas que hacen esto, ¿no? Ven, te quiero mucho, tal y tal, y después ni siquiera te dejo salir. Ahí te tengo bien manipulado, dice el maestro Samael, que hay que vencer también el intelecto, el intelectualismo que hay hoy en día, no solo en los estudios de la escuela, sino en este tipo de escuelas que te dicen todo es amor, todo es belleza, todo es paz, tú no te preocupes, tú te vas a ir al cielo directito si das tu limosna, no te preocupes. No, queridos amigos, eso no es la iniciación. Entonces, bueno, pues el maestro nos dice que cuando nosotros entramos a los misterios menores, entonces nos empiezan a dar nuestra edad divina, ¿sí? ¿Qué es la edad divina? Y esto lo menciono nada más porque también el maestro lo aclara, porque cuando se dice que internamente un maestro empieza a recibir sus grados, se va contando de los 10 a los 90 años, son las primeras 9 iniciaciones. Si alguien se dice, pues tú eres de
de 10 años, pues es que apenas has pasado la primera iniciación. Eso no te da maestría, porque por ahí luego se oye que maestros de misterios menores, y esto no te da maestría. Misterios menores no te da maestría internamente. Tú puedes decir que eres maestro, pero internamente no has logrado todavía el grado de maestría, ¿no? O de que inicias el trabajo en los misterios mayores, ¿no? Entonces dice el maestro Samael que a partir de 100 años en adelante internamente empezamos a hablar de iniciaciones de misterios mayores. Si se dice que este maestro tiene 340 años, específicamente lo que menciona el maestro Samael, y dice 340 años, significa que está en la tercera iniciación de misterios mayores con 4 grados de su proceso de trabajo interno. Imagínense ustedes que para llegar a eso que llamamos Dios, bueno, dice el maestro, de 1000 años en adelante, internos, estamos hablando de edades de dioses. Imagínense ustedes que para entrar al absoluto solar, el maestro nos dice que necesitamos tener 300.000 años internos, divinos, simbólicos, son estados de conciencia, dice el maestro Samael. Imagínense ustedes lo que es despertar conciencia. Nosotros vamos alcanzando ese despertar de la conciencia de estados en estados, de pequeñas comprensiones a grandes comprensiones, pero 300.000 años de un estado de conciencia simbólico, imagínense el grado de perfección que se debe de tener, ¿no? Es decir, hasta dónde la conciencia despierta. Nosotros volvemos a lo mismo que despertar conciencia es conocer las cosas. Pero cuando el ser humano despierta conciencia, empieza a despertar conciencia en el nivel humano, en sus grados internos, en sus niveles internos, y luego tiene que tener conciencia angelical, tiene que tener conciencia de los arcángeles, o sea, a nivel de arcángeles, tiene que escalar grados y grados tan amplios que se dice simbólicamente que necesitamos 300.000 años para entrar o para cumplir el Pistis Sophia, ¿no? Así que pues vean ustedes lo que necesitamos. También necesitamos, para poder entrar o pasar los misterios menores, otro aspecto importante. Cuidar que ese ataque, dice el maestro, de los tenebrosos no nos tire el trabajo interno. ¿Qué son los ataques de los tenebrosos? Pues básicamente metemiedos, personas o enseñanzas contrarias a la misma gnosis. Principalmente en 2 aspectos. Aquellas personas que dicen que no se puede salir en astral y que le cierran las puertas a la humanidad de este derecho que todos tenemos. Aquellos que dicen que no salgas en astral, no sé si lo han oído alguna vez, porque se te vaya a perder tu cuerpo por ahí. Y si tú te la crees, ya no pasaste tu prueba para poder ser recibido en los misterios mayores. ¡Qué cosa tan curiosa! Pero ¿por qué es tan importante? Porque te cierra las puertas a que tú mismo recibas tu enseñanza. Y aquellos que dicen que la alquimia es peligrosa, que la alquimia es mala, que la alquimia no es cierto, que es mentira, etcétera, 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 eso es también una prueba que tú tendrás que pasar. Serás tú mismo el que te tenga que esforzarse en aprender a transmutar, porque se enseña la teoría, pero tú tendrás que encontrar la práctica en tu punto exacto de tus propias energías, ¿verdad? Tú no puedes estar toda la vida reprimiendo eso que llamamos la lujuria, porque tienes miedo a que la lujuria, etcétera. Tú lo que necesitas es ya transmutar tus energías, o sea, necesitas entrar ya al trabajo de la transmutación, y todo lo que sea contrario a eso es un metemiedo, que se diría, y es un ataque contra el proceso de la iniciación misma. Y si dentro de uno mismo está ese temor, pues es uno mismo el que tiene que vencer sus propios miedos, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo le vamos a hacer? Ahora, no estoy diciendo con esto que haya que salir todo el mundo a casarse a la primera, no, hay que encontrar siempre bajo un sentido común, un amor verdadero, una verdadera respeto, matrimonio y mortaja del cielo baja, pero también, como diríamos,
Señor, me quiero ganar la lotería, pero si no compro el boleto, pues tampoco, ¿verdad? Es decir, es un sentido común. También se ha visto mucho en los grupos gnósticos que porque hay que transmutar las energías no importa que te cases 5 veces o 6 veces, y eso tampoco es, queridos amigos. Entre la virtud y el ego hay lo único que hay es un sentido de energías diferentes, porque con la misma fuerza que se trabaja la virtud, es como una recta, ¿no? Hacia la derecha es más y hacia la izquierda es menos, ¿verdad? Entonces la virtud está en el aspecto del trabajo bajo el esfuerzo de la conciencia. El ego es la misma energía, nada más que de inconsciencia, ¿sí? Bien, ¿algún comentario, duda hasta aquí? Quiero relatarles lo que dice el maestro Samael. En la Edad Media se cerraron los mundos internos, dice el maestro, y esa fue la edad de oscurantismo. Por alguna causa dice que para hacer conciencia de la propia individualidad. La Edad Media fue una época de oscurantismo terrible para la humanidad, en donde se cerraron los mundos internos, dice el maestro. Eso quiere decir de alguna manera que el ser humano estaba desconectado de esos mundos internos. El 19 de febrero, dice en su libro Misterios Mayores de 1919, entró en actividad el Nirvana, y aquel movimiento significó la oportunidad de retornar al camino de la luz, es decir, de volvernos a ir conectando a esos mundos internos y trabajar con el mundo astral. Es el Maestro Jesucristo también quien vino a enseñarnos el camino de la iniciación en su propia vida a través del drama cósmico. Pero es verdad que ha habido momentos de ese oscurantismo para la humanidad. Ahora nos vuelven a traer, ¿verdad? Y dice que cuando entró en acción el Nirvana, también muchas almas descendieron del Nirvana para trabajar en la iniciación, porque se necesita encarnarse en cuerpo físico si es que queremos el trabajo de la iniciación, por la simple razón de que solo se puede trabajar la alquimia con cuerpo físico. Eso está claro, ¿verdad? Ese es el único misterio por el cual nosotros nos hemos podido o necesitado encarnar. Es el verdadero sentido por el cual venimos a la vida. Por eso dice el maestro Samael que de todo lo que hacemos en nuestra vida, lo que define tu vida es el momento del matrimonio, ¿verdad? O en el caso de la juventud actual, bueno, el momento en que una persona tiene relaciones sexuales se define muchas cosas, ¿verdad? Se define obviamente tus cordones de Ida y Pingala. Si como soltero se trabaja con la energía positiva y negativa, pues cuando la persona se casa, se une a su pareja, en ese momento el hombre se vuelve el polo positivo, la mujer el polo negativo. Vean ustedes qué importante es la unión sexual, la primera unión sexual de una pareja. Si ahí hubo violencia, si ahí hubo pasión, si ahí hubo, pues esto va a definir una lucha más grande en nuestra vida, pero bueno, hay que luchar, hay que trabajar, amigos. Bien, dice el maestro Samael que los tenebrosos lo que buscan básicamente es esclavizar almas dentro de sistemas intelectuales. Esclavizar almas dentro de los sistemas intelectuales quiere decir que la verdadera magia negra más fuerte en nuestra época es mental. Viene por el mundo de las ideas, desde que no se puede, no se debe, no es cierto, no existe, o si no, distraer a la humanidad con falsas esperanzas en falsas doctrinas, ¿no? Eso es esclavizar a las almas en sus sistemas intelectuales. Para poder entrar al trabajo de la iniciación, dice el maestro Samael, se necesita ser humildes, serenos, mansos. Manso, dice la Biblia, el manso es el que podrá entrar al reino de los cielos, significa el que ha dejado atrás resentimientos, rencores, ¿sí? Hay que ser castos, hay que ser respetuosos, hay que saber sufrir y hay que definirnos o ángeles o demonios. Hay veces nos encontramos después de varios años de estudio en la gnosis a personas que no saben definir si es orgullo o no lo es, si es pereza o no lo es, si es
envidia o no lo es? O sea, yo creo que todos nosotros ya necesitamos madurar y aprender a definir nuestra vida. ¿Tengo la ira? Marisa, tienes la ira. Sí, que necesitas hacer esto, sí, pero eso se queda aparte, ¿verdad? Por lo que sea, tú sacaste la ira y tú trabajas la ira, punto, no hay más. Es que, ¿qué le vamos a hacer? Tengo que trabajar con mi ira. Independientemente de las razones que pueda tener, me pone en jaque trabajar en mi ira. Pero tengo que tenerlo claro, porque si digo, no creo que me enojé, es que necesitaba hablarle fuerte a alguien, pues ya estoy ahí que no me defino, ¿verdad? O trabajo con la ira, el ego de la ira lo tengo claro, sé cuál es, cómo se manifiesta, y voy a tomar conciencia de él para lograr un estado de conciencia superior, o me la paso con jueguitos en los que sí me tuve que enojar, pero no fue enojo, porque fíjate que tuve que decirle a alguien fuerte esto y a alguien tal, o sea, hasta una madre sabe que cuando tiene que regañar a su hijo, si lo hace con ira, la que se va llorando es ella, ¿o no es así? Sí, corrigió al hijo, pero también uno sabe internamente que lo hizo con enojo. Y eso lo tiene uno que trabajar, llueve o truene. Porque si no me defino, si yo no sé, es que de verdad, amigos, a veces ni siquiera podemos definir. Yo con todo respeto le preguntaba a alguien, bueno, ¿comes mucho o comes poco? No, como poco. No, creo que no como mucho. A ver, ¿cuántas tortillas? Ah, no, sí como mucho. Perdón, de verdad, no es a molestar a nadie. Tenemos que definir nuestra vida en cosas humanas, simples. ¿Haces ejercicio o no haces? Sí hago, pero poquito. Pues si necesitas hacer más, pues haz más. Es simple, es muy simple. Es que tengo la pereza. Pues trabajar con la pereza. No, pero no era tanto pereza, creo que es cansancio. No, pues ponte a trabajar o con la pereza o vete a descansar si estás cansado. Pero ¿qué vas a hacer? Tienes que definirte en lo pequeño porque algún día van a venir las grandes decisiones. Y dice el maestro que de la gnosis se sale como ángel o demonio y uno con la conciencia dormida y las energías trabajando, ¿verdad? O nos ponemos las pilas a trabajar con esa humildad, esa santidad que dice el maestro Samael, que no es la de los santos, sino a trabajar con el mundo de defectos que llevamos dentro, o pues definirnos, ¿no? Hay que ser como niños, dice el maestro, hay que tener un exacto equilibrio con la conciencia, también dice el maestro, y es a lo que me refiero, ¿no? Hay que tener un exacto equilibrio en la conciencia, porque si tengo un sueño maravilloso donde me sueño rey, o sueño que fui en otra vida, como he dicho a veces bromeando, que fui Cleopatra, hay veces yo bromeo así, digo, pues si yo dijera que fui Cleopatra, me preguntaría a mí misma, ¿y por qué nací tan fea, no? O sea, si en otra vida fui Cleopatra, pues ¿por qué nací tan fea en esta, no? Si en otra vida fui el gran ser despierto, pues ¿por qué en esta vida estoy en el sentido contrario? Y si estoy en el sentido contrario y eso fui, cuidado, porque dice el maestro Samael que el que más alto sube, más bajo cae, y cuando más bajo caes, más difícil es levantarte. Es cierto que si alguien así, que se conoce como un bodhisattva, caído, se levanta, pues mis respetos, pero el problema es que mientras el bodhisattva está caído y no se ha levantado, es el peor demonio que hay, porque tiene más conciencia de las cosas, ¿no? Entonces tenemos que tener claridad en este sentido también y un poco de cultura esotérica para evitarnos tantos errores. Entonces finalmente nos dice el maestro Samael que el Señor Jehová le dijo, yo siempre te he ayudado y siempre te ayudaré. Yo siempre ayudaré a los que ya salieron de las escuelas de los Baales. Los Baales en la época bíblica significa pues lo que se trabaja con ego, ¿verdad? Aquellos que tienen el valor de salir y ponerse a trabajar siempre serán ayudados. Cosa contraria a veces se dice, ¿verdad? Si tú te vas de mi asociación, ya no vas a recibir ayuda interna, ¿no? No es así, queridos amigos. Todos somos libres, como dijo Gabriel, para elegir el trabajo interno. Y en ese sentido, una fraternidad que se precie de ser fraternidad, siempre tiene que dar la libertad. Siempre tiene que permitir la libertad de la investigación, del trabajo interno, del desarrollo personal. Y nada de que si me voy, pues te va a caer el karma duro, ¿no? Esas cosas no son así.
También necesitamos salir de las escuelas donde la hipocresía, el fanatismo, los sinceros equivocados, dice en esta época hay muchos falsos cristos, a veces vemos en esos fanatismos que la persona deja su hogar por irse a la iniciación, dice el maestro, y con eso se vuelve un mal dueño de casa. Adulterios, críticas, discusiones, envidias, astucias, intelecto, hacer de la enseñanza un negocio, el egoísmo, etcétera, forman parte de lo que llamaríamos nuestras pruebas de misterios menores. Vencer esas tentaciones será nuestra mayor prueba día a día. Si los demás lo hacen, ¿por qué lo vas a hacer tú? Y si la cosa es tan grave, ¿por qué voy a seguir yendo a colaborar con aquella persona que, aunque se dice que es un representante de Dios en la tierra, es un pederasta, por ejemplo? Pues no coincide. Si yo no puedo tener el valor de decir esto no, pues entonces pues por eso estamos como estamos todos, ¿verdad? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Qué horas tienen? Tenemos 10 minutitos todavía para dar una introducción a lo que sería entonces ahora sí la entrada a la iniciación. Cuando una persona ha practicado todo esto y obviamente trabaja con la transmutación de las energías creadoras, entonces dice el maestro Samael que Kundalini despierta. Es el misterio de el nacimiento de la Virgen María, que por ahí hemos dado toda una plática para no perder tiempo hoy, simbolizada en ese nacimiento de la Virgen María. El momento en que Kundalini entra por el orificio, dice, de la médula espinal, ustedes conocen la columna vertebral que tiene su médula, ¿verdad? Su médula espinal. Cuando Kundalini entra en forma de energía, de vapores, por esa columna vertebral, entramos en la iniciación de misterios mayores. Es decir, comienza el ascenso de la primer vértebra y comienzan las pruebas de misterios mayores, ¿sí? Pero, dando la introducción, les diremos que, dice el maestro Samael, vamos a imaginar que esta es la columna, la médula, ¿no? Bueno, la columna vertebral, más o menos es así, ¿verdad? Vista en corte transversal, dice el maestro Samael que Kundalini entra por el canal central de la médula espinal, que se conoce como canalis centralis. Este conducto energético, a su vez, lleva otro conducto dentro, y ese conducto todavía más interior se conoce como Brahmanadi, ¿sí? Y todavía en su interior, como algún día hablaremos también de ese absoluto solar, parecería que tal como es lo grande es lo pequeño, todavía en su interior, todavía en forma muy sutil, contiene otro conducto que se llama Nadi Chitra. Ese Nadi Chitra, a su vez, se divide en 7 conductos por donde va a pasar la energía de Kundalini, el fuego sagrado, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Y ahí se irá despertando cada chakra, que son como flores, vamos a decir, que se podrían ver a nivel de la columna vertebral, vamos a decir, como una flor, ¿no? Cuando los chakras están sin trabajar, son como flores así, caídas, dice el maestro Samael. Cuando la energía de Kundalini comienza a ascender, va despertando, alimentando, como una flor, ¿verdad? Cuando le echas agua, y entonces estos 7 chakras se van abriendo, ¿sí? Colgando de la propia columna vertebral, ¿sí? Primer chakra que asciende o que despierta es las 7 iglesias. Dice el maestro Samael, al ascender cada chakra o flor, dice el Apocalipsis, al que venciere, ¿se recuerdan? Esa frase siempre empieza diciendo al que venciere,
y ya va mencionando muchas frases. Vencer en el Apocalipsis significa dejar la fornicación, dejar de derramar energías. Al que venciere, y entonces comienza a abrir la primera de las 7 iglesias, que es el tema también parte de hoy. La primera se llama Éfeso, es el chakra que está relacionado a los órganos creadores. Este chakra que se encuentra en la base de la columna vertebral, y dice el maestro Samael, para abrir este chakra o para abrir esta iglesia se necesitan ciertas cualidades: paciencia, sufrimiento en el trabajo interno y obviamente el trabajo interno, ¿no? Si no pasamos por ciertos arrepentimientos, sufrimientos internos, no abre este chakra. Esmirna. Esmirna, la segunda de las 7 iglesias, el chakra prostático, vamos a decir así. El chakra prostático requiere, para que pueda abrir, amor filial al Padre interno, soportar con heroísmo las terribles tribulaciones y pobreza. Si no pasamos por esto, no abre este chakra. No solo transmutando abre, necesitamos las pruebas morales también de cada uno de estos chakras. Por lo tanto, eso de ir a pagar 2, 3, 4 mil pesos a que te abran los chakras es una cosa de broma, como ustedes pueden ver. La tercera, Pérgamo. La iglesia de Pérgamo se ubica en el plexo solar y requiere castidad total, dejar las comidas de los ídolos, dice el maestro, que son teorías, intelectualismos. Todo esto de intelectualizar la enseñanza es vivirla una cosa y otra cosa es intelectualizarla. Dejar los banqueteos, los placeres, las borracheras, dejar de fumar, dejar muchas cosas, todo lo que es el placer. Porque es el plexo solar. Tiátira. La iglesia de Tiátira se encuentra en el corazón. Este es el chakra del corazón. Cuando abrimos este chakra, se dice, completamos el primer cuadro de las 4 flores o 4 iglesias básicas. Para abrir el chakra del corazón se necesita castidad, caridad, servicio a la humanidad, fe, paciencia y mucho amor. Esto nos dice el maestro Samael, así que díganme ustedes, quien nos venga a decir, ¿verdad?, que ya tiene todos sus chakras abiertos y que nos puede hasta curar o lo que sea, pues hay que siempre observar que estos chakras no se abren así como soplar y hacer botellas, dice el maestro Samael. Después tenemos los 3 chakras superiores, que es la torre del templo, dice el maestro, se encuentran ya en la cabeza y se conocen como la torre del templo, dice el maestro. Hay que leer los capítulos 1, 2, 3 del Apocalipsis, porque ahí está contenido todos los requisitos para estas iglesias. La quinta iglesia es Sardis, y es la que se encuentra en la garganta, en la tiroides, es la que nos da el oído oculto, y nos dice el maestro Samael, vigilar con este chakra, mucha autoobservación, vigilar, arrepentimiento y buenas obras en este quinto chakra, la quinta iglesia. Por eso cuando leemos el Apocalipsis, aquellos que estuvieron en el retiro del Apocalipsis, se dice, sé de ti, de tus buenas obras, pero tengo contra ti esto, esto y esto, que quiere decir lo que no hacemos bien con estos chakras. La sexta iglesia, la de Filadelfia, y dice el maestro Samael, en el entrecejo nos da la capacidad de la clarividencia. Para abrir este chakra se necesita potencia sexual, veracidad, ser veraces, hablar siempre con la verdad, porque la mentira totalmente nos aleja del Padre, y hay veces que cuando la mentira es tan grande, ya ni siquiera nosotros nos damos cuenta del engaño, ¿no? Entonces, se necesita veracidad, potencia sexual, fidelidad al Padre, ser fiel a la voluntad del Padre, y dice el maestro que cuando esta iglesia se abre, vuela la paloma blanca del Espíritu Santo. Séptima iglesia, la Odisea, se escribe pegadito porque parece que es la Odisea, no es la Odisea,
Es el ojo de diamante, la glándula pineal, la corona de los santos. Al que venciere yo le daré poder para sentarse a la derecha del Padre. La corona de la vida, yo le entregaré el triunfo. Este es cuando se abre, cuando se menciona que Jesús se sentó a la derecha del Padre. Ese es su último momento. Bueno, depende de, no es la... Hay 7 serpientes, estamos hablando de la primera, pero básicamente dice eso el Apocalipsis: al que venciere se sentará pues a la derecha del Padre. ¿Qué se requiere para este trabajo? Que es cuando te unes al íntimo, o que, como decía el maestro Samael, que algún otro maestro, no sé si Bananda o cuál, decía que es rarísimo encontrar quien se une al Padre, ¿no? En este caso, quien se sienta a la derecha del Padre. ¿Qué se requiere? Definitivamente la humildad para este trabajo con la séptima iglesia. Ante todo, humildad. Esta es la primera iniciación de misterios mayores. Esta es la primera serpiente que abre los 7 chakras. Y podemos ampliar todo esto. De hecho, vamos a ir ampliando este tema. Lo queremos ir dando un poquito paso a paso. Está el libro de las 3 montañas, está el libro de los misterios mayores para aquellos que quieran estudiarlo, meditarlo, comprenderlo, pues bienvenido. De nuestra parte por hoy pues sería todo, y debido al tiempo, pues si hay alguna pregunta, con mucho gusto recibimos algún email, o no sé si hay alguna cosa rápida. Bueno, pues que pasen buenas noches, nos vemos si Dios quiere el próximo martes. Perdónenos no poder estar con ustedes el jueves por las actividades que tenemos, pero hacemos mucho esfuerzo por venir a la transmisión y luego volvemos a salir. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.